Hola, buenos días. El nefasto proyecto de acceso a la universidad al que hemos dedicado ya 3 vídeos sella una nueva concepción sobre el lenguaje que, como veremos, no es tan nueva. En Reflexiones Críticas nos adelantamos al futuro y presentamos en exclusiva cómo probablemente va a ser esta lengua que se nos viene encima. Acuérdate de suscribirte y comenzamos. Como hemos visto en anteriores vídeos, los planes del Ministerio de Educación y Formación Profesional pasan por cercenar de las pruebas de acceso a la universidad 2 de las 3 funciones de la enseñanza en lengua materna: la reflexión lingüística, que comprende el estudio de la morfología, la sintaxis, la semántica o las cuestiones textuales, y el estudio de la literatura española, que desaparece de un plumazo. En nuestro siguiente vídeo abordaremos la cuestión literaria porque merece tratamiento aparte. Lo único que nos queda es la capacidad de escribir correctamente, pero claro, vista así, la nueva propuesta aparece claramente deficitaria. Si el discurso pseudopedagógico quiere vendernos una carencia como una adquisición, lo tiene que vestir con nuevos ropajes, darle un nuevo nombre, decir que esa es una visión buena y moderna y oponerla a la visión tradicional que, por ser antigua, será calificada automáticamente como mala, de modo que para responder a esta incógnita deberíamos preguntarnos qué producto tenemos en el mercado que pueda servir a estos fines. Permitidme que haga mi apuesta personal. Ese nuevo ropaje que vamos a darle al estudio del lenguaje se va a llamar comunicación, y la palabra mágica subyacente se va a llamar soft skill. Pero para hacerme entender tengo que contar una historia y hacer un pequeño rodeo. Hace muchos años que me dedico a impartir cursos para hablar en público para el sector privado y para instituciones públicas. Al principio, cuando intentaba que contrataran uno de mis cursos, los presentaba como clases de retórica o de oratoria y no conseguía nada. Pero pronto aprendí que la palabra mágica para referirme a ellos era cursos de comunicación. El curso de oratoria no se contrata, el curso de comunicación eficaz sí. Los cursos de comunicación son muy satisfactorios para un docente. En el mundo empresarial se consideran útiles porque se les atribuye la capacidad de conseguir atrapar la atención de un cliente potencial cuando se tiene poco tiempo. Este concepto de comunicación convive con varias ideas que aparecen con recurrencia en muchos libros sobre el tema, como por ejemplo, hay que convencer en el tiempo que dura una charla de ascensor, o por ejemplo, nunca tenemos una segunda oportunidad de producir una primera impresión, o también hay que crear un buen storytelling porque las narraciones de historias captan la atención de nuestros oyentes, y así sucesivamente. Recomiendo leer el bestseller de Christian Salmon sobre el tema para conocer el concepto de storytelling, aunque para alguien que sepa algo de retórica seguramente no le añadirá mucho. Y cuando entré en contacto con el tipo de cursos de comunicación que se da a las empresas, apareció una nueva idea, la de que hacer un curso de comunicación es muy importante porque la comunicación es una soft skill, es decir, una habilidad blanda o en una traducción más libre, una capacidad etérea. No está de más que le vemos la mirada y que veamos de dónde proceden estos términos. Según la definición de Wikipedia, las habilidades blandas, competencias blandas o habilidades suaves, a veces denominadas en español directamente con el término inglés soft skill, son una combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de la personalidad, actitudes, atributos profesionales, inteligencia social e inteligencia emocional que facultan a las personas para moverse por su entorno, trabajar bien con otros y, complementándose con las habilidades duras, conseguir sus objetivos. Obsérvese el sesgo economicista de la definición, rasgos productivos de la personalidad. Así, para desempeñar un trabajo hacen falta habilidades técnicas específicas, duras, y habilidades más generales, globales, blandas, etéreas. ¿Dónde se sitúa el origen de estas capacidades etéreas? Siempre según la Wikipedia, desde 1959 el ejército estadounidense ha invertido una considerable cantidad de recursos en el desarrollo de procedimientos de formación basados en tecnología. En 1968 este ejército introdujo oficialmente un método de formación denominado Ingeniería de los Sistemas de Formación. P.G. Whitmore citaba la definición de dicho documento: habilidades relacionadas con el trabajo que afectan directamente a la gente y al papeleo, por ejemplo, inspeccionar a las tropas, supervisar al personal de las oficinas, llevar a cabo estudios, redactar informes de mantenimiento de eficiencia.
En la conferencia de 1972 sobre habilidades duras de la comandancia continental, el Dr. Whitmore presentó un informe que mostraba cómo se entendía el término habilidades blandas en diferentes escuelas de la CONARC. Tras diseñar y procesar un cuestionario, se formuló la siguiente definición. Las habilidades blandas son importantes habilidades relacionadas con el trabajo que suponen poco o ningún contacto con máquinas y cuya aplicación está bastante generalizada. Así que, como en tantos otros casos, este es un concepto heredado de la inteligencia artificial. En efecto, el lenguaje es una habilidad necesaria para mejorar la gestión de las grandes organizaciones. ¡Qué sorpresa! No solo eso, en los listados de capacidades etéreas, la comunicación, ocupa un lugar relevante. Aquí aparece en primer lugar. O, si se prefiere, presentado en una infografía, que siempre queda más bonito. Aquí tenemos juntas las dos grandes orientaciones del lenguaje para el mundo empresarial, la comunicación y el storytelling. ¿Qué más necesitamos para ser unidades de producción perfectamente insertadas en una organización productiva del siglo XXI? La narrativa que presenta esta visión de la comunicación es doble. Por un lado, se subraya lo importante que es saber comunicar y cuánto mejor un trabajador que domine las herramientas de dicha comunicación. Pero al mismo tiempo, el curso de comunicación es la guinda del pastel, lo que se contrata cuando la oferta básica está cubierta y es lo primero de lo que se prescinde cuando llegan las crisis. Que de estas dos ideas la segunda es la más poderosa, está apoyada por el hecho de que el dinero que las empresas están dispuestas a pagar por un curso a un abogado especialista es varias veces superior al que están dispuestos a pagar a un lingüista especialista. Aunque para hacer honor a la verdad, también es cierto que hay individuos que logran ganar cantidades indecentes con cursos de este tipo. Todo esto está muy bien, pero ¿qué pruebas tenemos de que esta idea empresarial ha permeado en el ámbito docente o el universitario? La primera noticia que tuve del contagio fue en los proyectos de investigación financiados por la Unión Europea, donde los proyectos relacionados con las humanidades desaparecieron como objetivo específico en el Plan Horizonte 2020. Esto no debía suponer un problema para los profesores de humanidades, se nos dijo, puesto que teníamos la posibilidad de asociarnos con cualquier proyecto, porque, por ejemplo, la comunicación a la ciudadanía de la movilidad sostenible, la eficiencia energética o el reciclaje era un elemento esencial de cualquier proyecto. Desde entonces, para saber dónde puede aparecer un proyecto de humanidades hay que bucear en la normativa europea. Por ejemplo, estos son los clústeres para el desarrollo de la actividad investigadora en el Plan Horizonte Europa 2021-2027. Podría pensarse que la investigación sobre el lenguaje se incluiría en el clúster de cultura, creatividad y sociedad inclusiva, pero para encajar ahí nuestros proyectos hay que hacer un ejercicio de escritura creativa, porque cuando uno entra en su desarrollo se encuentra lo siguiente. Democracia y gobernanza, herencia cultural, transformaciones económicas y sociales. Hay que ser muy buen escritor para meter un proyecto dentro de estas tres características. Bueno, me temo que lo que el Ministerio está cociendo para la enseñanza de la lengua, lo que están pergeñando los pedagogos de cabecera de la Santa Reforma Cuatrienal, es una mezcla de estas dos ideas, la comunicación y las soft skills, para proponerlas como alternativa moderna a la versión antigua, en la que se reflexionaba sobre los mecanismos del lenguaje y se tenía la osadía de estudiar literatura. Veamos cómo puede funcionar la argumentación. Primero hay que señalar que el estudiantado español no sabe expresarse oralmente en situaciones formales, lo que es cierto, y que tampoco somos buenos escribiendo textos. Después hay que culpar a la enseñanza tradicional de esta carencia y por último proponer que, en lugar de perder el tiempo haciendo análisis sintácticos, lo que hay que hacer es utilizar la lengua en contextos de usos reales. Así se puede oponer de forma sencilla la sintaxis como algo antiguo, inútil y aburrido a la comunicación moderna, aplicada y muy divertida. Si vamos un paso más allá, se puede tildar a la sintaxis de reaccionaria y a la comunicación de emancipadora del individuo. Visto el nivel argumentativo que emplea el Ministerio, no me extrañaría que los tiros fueran por aquí. De este modo sería muy fácil, cuando llegue el momento, descargar toda una andanada de artículos y tribunas que defendieran la posición moderna frente a su alternativa antigua. De hecho, me he ido al futuro y he vuelto con una botella de lejía y con un ejemplar de un periódico de tirada nacional que en tiempos fue santo y seña del cuerpo de profesores, en el que han escrito un reportaje dedicado a este tema. Os lo leo en exclusiva. Cuando María S. fue a su primera entrevista de trabajo se sentía muy segura. Había sacado la mejor puntuación en la fase previa y siempre había obtenido las mejores notas en lengua durante el bachillerato. Sin embargo, cuando le pidieron que justificara la compra de una flota de excavadoras ante la junta directiva de una empresa, se quedó muda. Me quedé en blanco, nunca me habían pedido algo así. El de María no es un caso aislado, lo saben las empresas de colocación a quienes sus clientes piden trabajadores que sepan dar discursos motivadores, como afirma José R.G. de
conocida empresa de trabajo temporal. De hecho, según datos de la Asociación Española de Comunicación, una empresa media pierde al año más de 50.000 euros por carencias relacionadas con la incapacidad para comunicaciones intradepartamentales, según el informe correspondiente este año. La solución a esta deficiencia parece estar en las aulas. Hemos pasado años analizando frases con rayas en la pizarra y nos hemos olvidado de la función fundamental del lenguaje, que es la de comunicar, dice Ángela J.P., profesora de vuestra universidad privada favorita. Para esta joven profesora universitaria, reciente premio Profit de la Fundación McPlander, la absolución pasa por una revolución radical en la forma de enseñar lenguas en las aulas. Convencida de que los saberes teóricos nos han apartado del camino, aboga por volver a los estudios de retórica que ponían a los ciudadanos en contacto con su sociedad, con la polis y con la vida. En colaboración con la Fundación, nombre del banco en que tengáis vuestra cuenta de ahorros, Ángela ha desarrollado el programa Comunicante, en el que profesores y alumnos de más de 20 centros de Barcelona han desarrollado sus habilidades comunicativas para los retos de la vida real. Como veis, tenemos candidatos perfectos para pasar de enseñar lengua a enseñar a comunicarse. Un villano, la sintaxis, una joven heroína, la retórica y una palabra mágica que además está en inglés, soft skill. ¿A qué están esperando? Mientras nosotros nos empeñamos en destruirnos a nosotros mismos, ¿cuál es la visión sobre la lengua que encontramos en las mejores escuelas de los países de nuestro entorno? ¿Qué maravillosos proyectos sobre comunicación se desarrollan en los mejores institutos de Inglaterra, Francia o Alemania? Vamos a pasearnos por alguno de estos centros porque seguro que nos van a ofrecer modelos de lo que se puede conseguir aplicando estas novedosas ideas a sus estudiantes. Comencemos por Inglaterra, que en cuestiones de liberalización suele llevar la iniciativa. The Manchester School aparece en los rankings como una de las mejores del Reino Unido y afirma en su página dedicada al estudio del inglés que el objetivo del Departamento de Inglés transversal a todo lo que hacemos es promover el amor por la lengua y la literatura. ¿Literatura? Esto no parece muy moderno. Pero bueno, sigamos leyendo. En los cursos 7-9 los chicos estudian una gama diversa de poesía, prosa y teatro, incluyendo una obra de Shakespeare cada año. Estamos orgullosos de la amplísima gama de textos que enseñamos y del abanico histórico que abarcan, desde Beowulf y Sir Gawain y el Caballero Verde hasta muchas novelas escritas desde el año 2000. Pues parece ser que esta escuela opta por la enseñanza de la literatura clásica. Fijémonos en su párrafo final. Nuestro amor por los libros y el lenguaje y las oportunidades que ofrecen para explorar lo que es ser una persona son fundamentales para nuestra ética y para nuestra pasión por lo que hacemos. Vale, ya sé qué es lo que pasa. Estamos en una escuela privada y además de la muy clasista Inglaterra. Este ejemplo no nos sirve. Aunque bien mirado parece ser que la educación que dan los más ricos a sus hijos se me figura bastante tradicional. Vale, saltemos a la más republicana Francia y fijémonos en su red de institutos públicos. Uno de los mejores es el Liceo Condorcet, que se sitúa en unas instalaciones históricas envidiables en el Distrito 9 de París. Este liceo público pide, en su formación de francés y de filosofía, trabajar sobre un tema y 3 obras literarias y filosóficas que se deben leer durante el verano. Parece ser que le dan una cierta importancia a la reflexión. Como resumen de su filosofía en este apartado, dicen lo siguiente: trabajo, reflexión, conocimientos y métodos igual a cóctel ganador. Pues me sorprende que una institución tan prestigiosa como este instituto se base en criterios tan aberrantes como conocimientos, trabajo, reflexión y métodos. Vaya, ¿será que los franceses se han quedado en el pasado? Movámonos a una sociedad más moderna. Veamos qué se enseña en una de las que los rankings señalan como mejores escuelas de Estados Unidos. La escuela Walter Payton en Chicago dice de su formación en lengua materna que a través del estudio del lenguaje los alumnos examinarán muchas voces y opciones dentro de la experiencia humana. Nuestro estudio nos ayudará a nutrir a nuestros alumnos en su búsqueda de las voces de los demás, a definir, perfeccionar y compartir sus propias voces y a tomar decisiones más razonadas. Y entre sus objetivos destaca poseer un amplio léxico formal, así como experiencia en lenguaje académico, amar la lectura y disfrutar escribiendo, y ser consumidores críticos de fuentes de información y medios de comunicación. Pues parece que esta tampoco es una educación muy competencial. Es más, estas ideas las suscribiría con entusiasmo incluso un maestro tradicional. Pero no nos demos por vencidos. Seguro que en Alemania tienen una educación completamente competencial en la que la lengua es una soft skill. Vamos a ver cómo se enseña alemán en la Freiherr von Stein Schule, en pleno Frankfurt. Un detalle interesante es que trabajan por proyectos, así que no creo que encontremos resabios de la enseñanza tradicional aquí.
La enseñanza de alemán, con sus diversos temas lingüísticos y de contenido, proporciona la base para todas las demás asignaturas, y por tanto es también un importante requisito para participar con éxito en la vida cultural y social de Alemania. Por lo tanto, estamos muy interesados en prestar una atención a este tema. Entre sus medidas educativas figuran preparar presentaciones de lecturas desde quinto curso, participar en concursos de lectura, de ortografía, que recibe una atención específica, y de debates, una biblioteca bien nutrida y contacto con escritores y con los libreros de la ciudad. Pues también me parece algo que el maestro más tradicional suscribiría, ¿no? Bueno, creo que ya sé dónde está el problema. Estamos yéndonos a sociedades muy diferentes a la nuestra, así que vamos a compararnos con Italia. Allí seguro que los mejores institutos han desarrollado una enseñanza plenamente competencial, en la que los exámenes tipo test son mayoría y en la que el estudio de la literatura ha sido desplazado por algo más moderno. El Liceo Cassini en Génova es un liceo científico, por lo que seguramente tendrán un enfoque más práctico del estudio de la lengua. Además, en su página web también afirman que trabajan por proyectos. Sin embargo, si descargamos el programa del primer año de italiano, 12-13 años, encontramos entre sus objetivos la capacidad de reflexionar sobre la lengua a partir de sus características morfológicas y sus funciones, de emplear herramientas de lingüística textual y de desarrollar un interés por los textos literarios. Vaya, este programa también lo suscribiría el menos competencial de los profesores. Y si ya entramos en los programas de años superiores donde tienen la osadía de enseñar hasta Dante, nos podemos quedar asombrados. ¿Qué nos dice este pequeño paseo por algunos de los mejores institutos y escuelas de nuestro entorno? Que la atención al lenguaje como elemento formador de la personalidad, el respeto a su propia literatura, la atención a la ortografía y a la estructura de la lengua y la práctica constante de la estructura, y en los mejores casos de las capacidades argumentativas, son norma común en todos ellos. Curiosa coincidencia, ¿no creéis? Ahora bien, ¿por qué nosotros nos orientamos en otra dirección? Es algo sobre lo que deberíamos reflexionar muy seriamente como sociedad y como país. Muchas gracias.